el derecho a la propiedad privada, cómo saber ahorrar y otros fundamentos que son importantes de lo que es la oferta y la demanda y entender todo esto, lo que es la banca y otros conceptos que no solamente que tienes que ser economista para manejar esto, como ser humano, como ciudadano principalmente, debes manejar estos conceptos. Te hace mejor ciudadano, te hace mejor persona y llevamos por consiguiente a una mejor sociedad. Bienvenidos a Se Dice Podcast, el programa que quiere discutir, debatir, proponer, reflexionar sobre ideas para una sociedad libre, en libertad, en todos los ámbitos de la sociedad y donde la ciudadanía tiene un papel preponderante. Esta vez vamos a hablar y a conversar con Guillermo Betancourt. Guillermo es economista, acaba de terminar su tesis, mención publicación en la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Y bueno, su acto de graduación será en diciembre, en esa maravilla que es el aula magna de nuestra alma mater, porque también es la mía. ¿Y por qué con Guillermo Betancourt? Pues que Guillermo Betancourt es un joven que ha participado en varias de las actividades de Se Dice, ha ganado nuestros concursos de ensayo, de video, pero además, durante su servicio comunitario, trabajó dentro de la facilitación del programa de economía para jóvenes y niños que tiene la institución, con el cual queremos aportar a la educación en Venezuela, a la calidad de la educación y en generar conocimiento sobre los principios que fundamentan pues, la economía de mercado y además cómo esta economía pues, tiene que ver con la acción humana de los individuos y a la vez la dignidad de las personas. Y ya Guillermo nos contará por qué creer que la economía es importante para fortalecer la dignidad humana y la acción de los individuos en una sociedad, ¿no? Y Guillermo se formó dentro de este programa de economía para jóvenes y niños y fue a colegios a transmitir estas ideas y que no es otra cosa que lo que hemos hablado en otras oportunidades, de transmitir conocimientos a través de los cuentos infantiles y de la literatura universal que produjo el profesor Martin Krause en su libro Economía explicada a mis hijos, que Se Dice lo asumió como un programa de generación de conocimiento hace, bueno, casi 18, 19 años que tenemos este exitoso programa y que es una forma tan pedagógica, de pedagogía social, lo llamo yo, tan bonito de transmitir estos conceptos a través de cuentos infantiles, ¿no? Guillermo, bienvenido. Cuéntanos un poco por qué te llamó la atención dentro de del programa de servicio comunitario de la universidad inscribirte en este programa de Se Dice Libertad, ¿no? Porque sé que hay muchas ofertas en las universidades para hacer el servicio comunitario. Bueno, el nuestro está incorporado allí, pero ¿por qué te llamó la atención hacerlo en este programa? Vale, gracias Rocío, primero que nada por esta invitación y este es un largo proceso que me encantaría comentar desde su proceso de inicio hasta lo que fue este proceso de finalizar. Primero, claro, todo estudiante enfrenta una cruda realidad cuando está terminando. Tiene que hacer su proceso de servicio comunitario. Existen múltiples opciones en la escuela, incluso personas de manera independiente logran ofrecer algunos proyectos, pero noto que a través de Se Dice, este lugar o esta fundación o esta manera de expresar lo que es los conceptos de libre mercado, yo veo una oportunidad. Dar clase a diferentes jóvenes, niños, niñas y jóvenes de diferentes edades, bien sea grados de quinto o sexto grado, incluso el proceso de bachiller, que es de primer a quinto año. Veo esta oportunidad. Hay un detalle, es verdad, en mi caso ya soy próximo a ser economista, pero en ese momento los estudiantes de economía, nosotros tenemos conceptos muy abstractos. Y veo este reto interesante, cómo transformar estos conceptos abstractos a una manera pedagógica y divertida de cómo poder transmitirlo a la generación mucho más joven, la próxima generación. Entonces existe esta oportunidad. La aprovecho. Gracias al profesor Tomás Chacón, que en su momento nos instruyó y nos enseñó cómo dar clases. En este caso, cómo poder ser facilitadores. Un proceso pedagógico, un proceso donde nos instruye. Incluso hicimos una sesión grabada de práctica de cómo de poder dar una clase. Llega el momento, fuimos seleccionados para poder entrar en este servicio comunitario, el proyecto de formación de jóvenes de economía, de niños, niñas y jóvenes. Entonces,
a distintas personas nos distribuyen en diferentes colegios, tanto públicos como privados. En mi caso personal me distribuyen para el colegio Emil Friedman. Tengo la oportunidad. Voy el primer día para dar clase, con toda la emoción por cómo será dar clase con unos muchachos. ¿Cómo será esta experiencia? ¿Cómo es este acercamiento? Llego, me asignan a los muchachos de 6º grado y con mucha emoción y junto a una compañera llego. Los muchachos se quedan sin palabras. Por supuesto, ¿cómo uno aborda esta situación? Nos vamos acercando, nos vamos conociendo y entre juegos y emociones nos presentamos. Nosotros venimos de parte de SEDICE, nosotros le vamos a explicar unos conceptos abstractos de manera sencilla para que ustedes tengan un conocimiento que justamente buscan los SEDICE. El derecho a la propiedad privada, cómo saber ahorrar y otros fundamentos que son importantes de lo que es la oferta y la demanda y entender todo esto, lo que es la banca y otros conceptos que no solamente que tienes que ser economista para manejar esto, como ser humano, como ciudadano principalmente, debes manejar estos conceptos. Te hace mejor ciudadano, te hace mejor persona y llevamos por consiguiente a una mejor sociedad, a una mejora de calidad de nivel de sociedad. Entonces damos las clases. Qué emoción con los muchachos. Antes de continuar con esta explicación, yo tengo que decir cómo fue la experiencia. Gratificante. ¿Tu experiencia para ti? No, eso fue gratificante. Yo tengo que dar las gracias, no solo por la implementación de servicio comunitario y no solo a SEDICE, sino esta manera que me enseñó. Porque me ayuda a ser profesional, porque todos tenemos esta situación cuando vamos a graduarnos. ¿He aprendido en la universidad? Sí. ¿Estoy dispuesto a cómo transmitir estos conocimientos? Todos nos vamos a enfrentar con esta situación. Vamos a la realidad. Y ahí es donde nosotros nos terminamos de convertir en profesionales. Entonces tenemos este panorama realista, estamos dando clases, estamos aprendiendo y los chicos también se instruyen con nosotros. Sienten cierta conexión porque somos personas paralelas jóvenes, podemos entendernos un poco, pero aquí hay todavía unas cosas. ¿Cómo nos acercamos? Qué proceso tan emocionante. Yo tengo que decirlo. Había maneras de enseñarles cómo ahorrar. Hacíamos competencias sanamente entre los compañeros que ellos presentaban. Nosotros decíamos, presenten un proyecto. Nosotros vamos a hacer como si fuera, y con el permiso de mencionar este nombre, vamos a hacer un Shark Tank. Vamos a divertirnos los estudiantes y nosotros para que entiendan los conceptos de economía. Vamos a proponer un proyecto. Pero ¿qué necesitas tú para ese proyecto? Tienes que entender conceptos de ahorro, de oferta y demanda. Tienes que conocer la competencia en el mercado y otros factores, pero claro, de manera más sencilla, son jóvenes, están aprendiendo. Y ellos solo se relacionan con lo que entienden en su entorno, en sus familiares, amigos o incluso redes sociales. Exacto. Pero qué experiencia tan hermosa, sin duda, Rosa. Qué bonito eso que cuentas de estos jóvenes y cómo aprenden, ¿no? Y también para ustedes, porque, claro, ustedes están estudiando, pero a lo mejor nunca habían ido a un colegio a transmitir conocimiento y de, como tú dices, de esa manera, porque la economía es tan enrevesada, enredada, para uno mismo a veces ni la entiende. Y ustedes, bueno, cómo a partir de esta inducción que reciben de los temas que van a transmitir a los niños y cómo la metodología se les hace mucho más comprensible para poder transmitirles a los jóvenes y como tú dices, cómo los jóvenes, cómo nos vamos acercando a ellos para que entiendan que el derecho a propiedad, por ejemplo, es a partir del Principito. ¿Cómo le explicabas tú a los niños? Cuéntanos aquí en nuestro SEDICE podcast, ¿cómo le transmitías tú a los niños la importancia del derecho a propiedad a partir del cuento del Principito? Ay, el Principito, yo recuerdo ese otro panorama. Nosotros transmitíamos los conocimientos como le encanta a los niños, con cuentos, con fantasías. Y el Principito no solo era el único ejemplo que nosotros utilizamos, también otros ejemplos importantes como, ¿qué es más importante? ¿Un diamante o el agua? Todos los niños decían prácticamente un diamante. Claro, para ellos qué emocionante era. Claro, por el valor, ¿no? Sí, precisamente. La teoría del valor. De la teoría del valor, justamente. Entonces, qué emocionante era. El Principito, nosotros relatábamos una serie de cuentos, nosotros dejamos una serie de incógnitas, ellas las realizaban a lo que ellos podían interpretar, claramente. Claro. Pero nosotros terminamos de explicar con algunos ejemplos de estas situaciones. Sí, porque ese tema de la teoría del valor es bien interesante con lo del diamante y el vaso de agua, porque depende de dónde estás en ese momento, ¿no? Exactamente. Si estás en un desierto, pues por supuesto el vaso de agua va a tener mucho más valor que el diamante, ¿no? Y que todo eso, ajá. Y los chamos, me imagino que, bueno, empezaban a interactuar y a preguntar hasta que ustedes les dan la explicación y entienden cuál es la teoría del valor y eso en su vida diaria, pues, en su vida diaria o cuando se antojan de algún juguete o cuando van a la cantina del mismo colegio, ¿no? Exactamente, ese proceso de toma de decisiones y que nosotros les ejemplificamos.
para que entendieran los jóvenes actualmente. Hay personas que son fanáticas, otras que no, pero en este grado en especial todos eran fanáticos de cartas Pokémon. Entonces decíamos que es para ustedes más importante. ¿Ustedes están dispuestos a sacrificar un desayuno por una carta Pokémon? Estás sugiriendo que una carta Pokémon tiene más valor que tu propia comida. Entonces, no solo nos enfrentamos a la teoría del valor, sino al proceso de toma de decisiones, que es otro concepto fundamental de la economía que debemos aprender. Exactamente, cómo tomas la decisión correcta, ¿no? Y cuáles son aquellos indicadores que te dicen que esa decisión es o no correcta, ¿no? ¿No? Qué emocionante. Y cuando les explicaban, y cuéntame un poco de qué tipo de juegos ustedes le hacían a los niños, porque sé que trabajan algunos tipos de juegos, de Shark Tank, como tú bien decías, o dramatizaciones o algo que ellos pudieran expresar si entendían o no el conocimiento. Y a partir de que entendían el conocimiento, ¿cómo crees tú que lo transmitían a su familia o a sus mismos compañeritos? Bueno, lo primero, ¿qué tipo de juegos hacíamos? Desde lo más sencillo hasta un poco de grado de complejidad. ¿Qué llamamos grado de complejidad? Claramente un joven, si no tiene un proceso constante de escuchar estos términos de economía, fácilmente se le puede olvidar. Entonces, nosotros hacíamos un refuerzo, hacíamos unos crucigramas, unas sopas de letras, hacíamos una serie de incentivos con estos estudiantes para que pudieran manejar en la práctica estos conceptos o estos pequeños términos, que fuera más fácil asociarlo. Y no solo hacíamos juegos como Shark Tank, hacíamos competencias entre ellos de conceptos económicos que pueden ofrecer. ¿Qué toma de decisiones harían bajo ciertas situaciones? Nosotros los poníamos en situaciones, ok, ¿tú prefieres implementar un negocio o prefieres recibir un salario? Ese era un juego bastante interesante. Un dilema, ¿no? Sí, un dilema. Los colocábamos en esas situaciones para sus tomas de decisiones y que pudieran considerarlo mejor y entre ellos mismos practicaban. Mira qué interesante además, porque el programa tiene estas dos vías, ¿no? De la formación de ustedes para transmitir los conocimientos y la formación de los niños de aprender, interactuar y llevar consigo ese conocimiento a los otros ámbitos donde ellos se desarrollan, ¿no? Su familia, su comunidad, su mismo colegio, ¿no? Y este es un colegio privado. Correcto. El programa también está en colegios públicos. ¿Cómo crees tú que la comunidad del colegio sintió este programa? Primeramente agradecida, porque existió ese acercamiento, esa manera de implementar conceptos económicos que si bien en algunos colegios todavía no está añadido de manera directa, nosotros vemos como una implementación. Algunos lo llamaron inclusive hasta cursos para los estudiantes. No lo critico, está bien, es un proceso adicional de conocimiento. ¿Y cómo lo implementan los estudiantes en este caso, o los jóvenes, niños y niñas? Pues, como todo, para que una sociedad pueda ser mejor, tiene que comenzar de manera individual. Si este pequeño individuo mejora en este aspecto y enfoca estos conocimientos y los transmite a través de sus familiares y mejora la dinámica con sus familiares, entonces en cada comunidad, en cada pequeño rincón existe ese proceso de mejora y ellos mejoran por consiguiente como sociedad, toman mejores alternativas, toman mejores decisiones o por lo menos analizan mejor este proceso económico, entienden un poco más la dinámica. Sí, es lindo como los niños van aprendiendo, ¿no? Y además es importante que el colegio incorpore este tipo de charlas para dentro de su proceso educativo, ¿no? Porque tienen sus otras cosas que son más formales y esto los ayuda, nos decía una profesora, que en el tema lógico-matemático, pues, porque como sabemos, tú que te acabas de graduar o te vas a graduar ya, pero acabas de terminar economía, la economía es la lógica de la cooperación social. Es un proceso lógico donde el individuo va interactuando con el otro y ahí se va formando lo que Hayek llamaba el orden espontáneo, ¿no? Estamos de acuerdo. Que es aquello, bueno, que sale de la interacción de los individuos para resolver una necesidad. Y dentro del mercado, pues, para tener la mejor oferta, dentro de esa oferta y demanda el sistema de precios es lo que fundamenta a la economía y a la sociedad en sí, ¿no? Porque somos seres humanos. Y entonces, bueno, todo lo que hagamos va a tener un coste, va a tener un beneficio. Entonces, cuando aprendemos, como tú bien decías, la toma de decisiones es fundamental para saber cómo elegir mejor, ¿no? Exactamente. Y de eso se trata, pues, de transmitir para conformar una mejor sociedad a estos jóvenes que, como tú, estos niños, bueno, quieren que Venezuela sea un país mejor, donde haya
posibilidad para todos y donde haya también y se logre la prosperidad que todos deseamos, ¿no? Donde haya emprendedores, empresarios y donde haya también trabajadores, porque todos colaboramos para una mejor sociedad. Entonces, ¿cómo los niños contestan cuando ustedes les hacen alguna pregunta o algo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los niños? Primeramente entienden una cosa, que para ser mejor ciudadano, como comentas, deben haber una serie de valores que deben ser nuestro mantra, vamos a decirlo de esta manera. Primeramente tenemos que tener un proceso de ética para que esto funcione, como comentas, este proceso de toma de decisiones, un proceso de cooperación social, y esto nos lleva a hacer un mejor proceso de ciudadano. ¿Qué comentaban los jóvenes? Ahora hablando de esa experiencia. El último día que terminamos la clase, Rocío, yo lo voy a hacer con esta anécdota. Fueron lágrimas. Sí, en serio. Sí. Aquellos jóvenes que quieran iniciar en este proceso, que quieran tomar la decisión de tomar como proceso servicio comunitario estas clases para dar a los jóvenes, no duden en hacerlo. Yo les aseguro que es una de las mejores experiencias y anécdotas que van a tener. Incluso esto los puede llevar a tomar la decisión de querer dar clases a niveles universitarios. Ser profesores, ¿no? Mira Así qué es. bonito eso que estás diciendo. También es un incentivo para ustedes porque si les gustó la docencia, pues esta experiencia los puede llevar por ese camino y seguir y dar clases en la universidad o en colegios, ¿no? Y que los niños queden complacidos hasta la emoción de lo que han aprendido y lo que ustedes les transmitieron. Eso es grandioso y eso forma parte también de lo que se quiere con este programa de formación en economía para jóvenes y niños. Gracias, Guillermo, por tu experiencia, por tu aporte, por haberte inscrito en el programa cuando te tocaba y que lo hayas llevado adelante con mucho bien. Sigue aportando cada vez que abramos concursos o sigue escribiendo porque esto siempre es importante. Escribe que algo queda, decía un periodista venezolano. Y para nosotros es muy agradable que jóvenes como tú estén en nuestro ámbito de acción. Como sabes, tenemos Se Dice Joven, del cual tú debes ser parte, y poder seguir aportando a una educación de calidad, una educación que transforme al ciudadano, una educación que logre impactar y cambiar a nuestra sociedad para bien. Exactamente, por eso es lo mejor que podemos hacer como seres humanos, dejar esa marca a través de conocimientos tangibles. Y no solamente eso, que pueda trascender este conocimiento, que haga mejores personas. Exacto. Así que realmente no duden en inscribirse en este programa. Es lo mejor y una de las mejores decisiones que pueden tomar. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo. Oigan este consejo. El programa está inscrito en todas las universidades de Caracas, en la Central, en la Católica, en la Monte Ávila, en el interior también en la Universidad de Carabobo. Pueden registrarse, si no, llámenos aquí a Se Dice si tienes que hacer tu servicio comunitario. Y no dejes de participar en esta experiencia que también nos ha descrito Guillermo aquí. O sea que emocionante lo que has contado. Y los invitamos para una próxima edición de Se Dice el Podcast, que lo que queremos es transmitir ideas, transformar conceptos y lograr reflexionar para el florecimiento de la sociedad. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Rosy, y a Se Dice y a todo el equipo. Gracias de verdad. Esto fue un placer. Gracias.